vamos a analizar una historia que, a primera vista parece puro chisme. La celebridad británica Kerry Katona suelta una noticia bomba. Una figura muy, muy famosa, de casi 70 años, está por abrirse una cuenta en OnlyFans. Y claro, la reacción inmediata es la curiosidad, ¿no? Pero aquí queremos ir mucho más allá de eso. Vamos a usar esta noticia como una llave para abrir una puerta a temas mucho más grandes. Hablaremos de la economía de los creadores, de cómo está cambiando la fama, de las tensiones culturales que todo esto genera. Nuestro análisis se basa en varias fuentes, reportajes de medios británicos como OK Magazine, un análisis de negocio muy interesante y hasta una entrevista con la misma Katona. Cambios culturales profundos y a veces muy conflictivos. Estamos hablando de dinero, sí, obvio, pero también de poder, de la edad y de esta pregunta clave en nuestra era: ¿quién es el dueño de su propia imagen? ¿Y hasta dónde puede llegar para monetizarla? Empecemos por la pieza central de todo esto, que es Kerry Katona. Para entender por qué su rol es tan decisivo, hay que mirar su pasado. Ella fue una estrella de pop, parte del grupo Atomic Kitten, pero su vida después de la fama fue una montaña rusa financiera. Y en caída libre. Se declaró en bancarrota no una sino 2 veces, en 2008 y en 2013. Es la clásica historia de la fama que se come a sus protagonistas. Una historia que, lamentablemente, hemos visto muchas veces. El ciclo de ascenso meteórico y después la caída financiera es casi un cliché en el mundo del espectáculo. Pero lo que no es un cliché es cómo algunos logran reescribir ese final. Totalmente. Y aquí es donde la historia de Katona da un giro increíble. En 2020, en plena pandemia, toma una decisión radical. Se une a OnlyFans. Los resultados financieros son sísmicos. Las fuentes hablan de que ha construido un imperio de más de 1 millón de libras. Una de las estimaciones calcula que llegó a ganar hasta 682,000 libras en un solo mes. ¡Wow! Pasó de no poder pagar sus cuentas a comprarse un Lamborghini. La imagen es potentísima. Es que esa cifra, ese Lamborghini, lo cambia todo. Deja de ser una historia de supervivencia para convertirse en una historia de poder económico. Y obliga a todo el mundo, desde los tabloides hasta los analistas, a tomarse el fenómeno en serio. Esto ya no es un ingreso extra, es la reinvención total de su carrera. Y ella lo defiende con todo. En las entrevistas, su frase es: soy una mujer adulta, es mi elección. Pero aquí hay una tensión que las fuentes exploran y que a mí me parece fascinante. Al mismo tiempo, admite que no querría que sus hijos hicieran lo mismo. Entonces, ¿cómo se reconcilia eso? Para entenderlo, hay que volver a su pasado. Un reportaje cuenta que fue explotado en su adolescencia. Un fotógrafo vendió fotos suyas en topless sin su consentimiento. Y ella dice que esas imágenes la persiguieron toda su carrera. Y ahí está el núcleo de su narrativa. Eso es lo que la convierte en una figura tan influyente en este espacio. La historia de Katona es crucial porque actúa como validadora de la plataforma para otras celebridades. Su pasado de problemas económicos y de explotación hace que su decisión ahora no se vea como un acto de desesperación, sino como una jugada de negocios súper astuta y sobre todo como un acto de justicia personal. Está reclamando el control que le quitaron. Precisamente. Y al crear esa separación, o sea, mi trabajo, que algunos pueden juzgar, financia un futuro impecable para mis hijos, ella construye lo que un análisis de negocio llama una licencia social. Su decisión se presenta como un sacrificio práctico para asegurar la riqueza de la siguiente generación. Es una narrativa muy poderosa. Ella misma dice que está volviendo a sus raíces, pero esta vez es ella la que pone las reglas, controla la imagen y se queda con las ganancias. Bueno, menos la comisión de la plataforma. Convierte una historia de víctima en una de empresaria empoderada. Espera. Acabas de tocar un punto que me da vueltas. Mencionas la comisión. Si Kerry Katona gana casi 700,000 libras en un mes, el 20% que se lleva a OnlyFans es una fortuna. Son casi 140,000 libras. Me pregunto, y seguro que mucha gente también, ¿por qué regalarles ese dineral? ¿Por qué no montar tu propio sitio web y quedarte con todo?
Sinceramente me parece una mala decisión de negocio. A primera vista sí lo parece. Uno piensa, con esa plata contratas a los mejores desarrolladores y listo. Pero ese 20% no es un regalo. Es una inversión estratégica. Lo que estás comprando con esa comisión es la solución al problema más grande de cualquier negocio en Internet: la audiencia. ¿Te refieres al efecto de red que mencionan las fuentes? Exactamente eso. Piénsalo así. OnlyFans tiene, según los datos, alrededor de 1.25 millones de usuarios activos. ¿Al día? Al día. Es una ciudad entera de gente que ya está ahí, con la mentalidad de pagar por contenido, con la tarjeta registrada. Ese 20% es el precio de acceso a ese mercado global, al instante. Elimina toda la fricción, no te preocupas por procesadores de pago, por seguridad, por mantenimiento, y lo más importante, no tienes que gastar millones en marketing para que la gente te encuentre. La analogía de una de las fuentes es perfecta. Es la diferencia entre vender en Amazon o montar una tienda en medio del desierto y esperar a que alguien llegue. Entendido. Pagas por la comodidad y, sobre todo, por el tráfico que ya está ahí. Pero hay otro factor en el ADN de la plataforma que es fundamental para entender esto. OnlyFans se convirtió en una especie de santuario para los trabajadores y trabajadoras sexuales. Un santuario que nació de la necesidad. Y es clave entender por qué. Las fuentes apuntan a leyes como FOSTA-SESTA en Estados Unidos, aprobadas por allá en 2018. Sí, las mencionan, pero no explican muy bien qué son. ¿Qué hicieron esas leyes exactamente? Pues básicamente hicieron que las plataformas en línea fueran legalmente responsables por el contenido que publicaban sus usuarios, especialmente si ese contenido podía facilitar la prostitución. Y eso generó un pánico moral y legal enorme. De la noche a la mañana, plataformas que antes eran más abiertas, como Patreon, Craigslist, incluso PayPal, empezaron a prohibir masivamente cualquier contenido para adultos. ¿Por miedo? Por miedo a las consecuencias legales. Cerraron cuentas, retuvieron pagos, dejaron a miles de creadores en el limbo, sin ingresos. Y en medio de todo ese caos, OnlyFans mantuvo sus puertas abiertas. Mantuvo las puertas abiertas y ofreció un sistema de pagos estable. Se convirtió en un refugio, un salvavidas económico cuando el resto de Internet les dio la espalda. Y lo fascinante y a la vez problemático es que la comunidad, la infraestructura y la popularidad que construyeron los trabajadores sexuales son, precisamente, el gran atractivo que ahora trae a las celebridades masivas. Y ese encuentro es, por definición, explosivo. Y aquí es donde la conversación se pone realmente compleja, ¿no? El conflicto estalló de forma muy visible cuando la actriz Bella Thorne se unió a la plataforma. Las cifras son de otro mundo. Ganó $2 millones en solo 8 días. Y los medios la trataron como una visionaria, como una pionera. Una pionera, que llegaba a una tierra que ya había sido explorada y habitada durante años por otros que nunca recibieron ese título. Y ahí está la frustración. Totalmente. Una de las fuentes cita a una trabajadora sexual profesional que lo resume de una forma demoledora. Dice, es una realidad común que los trabajadores sexuales popularicen las plataformas solo para ser expulsados cuando éstas alcanzan un nivel de popularidad masiva. Es un patrón que se repite una y otra vez. Es un patrón clásico de apropiación cultural. Y económica. Funciona así. Un espacio de nicho, creado por y para un grupo marginado, desarrolla sus propias reglas, su comunidad, su viabilidad. Luego, la cultura dominante lo descubre. Los recién llegados, que en este caso son celebridades con un poder mediático y unos recursos inmensos, aterrizan en ese espacio. Y a menudo, queriendo o sin querer, lo redefinen a su imagen y terminan desplazando a los fundadores. La plataforma, que era un refugio, se convierte en un territorio a conquistar. Como el comediante David Walliams, tienen tanto poder que dominan por completo las listas de ventas. Y esto hace que sea casi imposible para los escritores de carrera, gente que lleva años en esto, conseguir un contrato o llamar la atención. Es exactamente el mismo principio económico. El capital de fama que ya tiene la celebridad distorsiona por completo el mercado. Su sola presencia altera los algoritmos, acapara la atención de los medios que cubren la plataforma, atrae a otro tipo de suscriptor, y los creadores nativos, que dependían de un ecosistema más o menos nivelado, de repente tienen que competir con gigantes. Y la situación se agrava.
Las fuentes señalan que esta invasión de celebridades, que son en su mayoría blancas y cisgénero, empeora las desigualdades que ya existían. Afecta de manera desproporcionada a los creadores racializados y LGBTQ+. El espacio, que nació como una herramienta de empoderamiento, corre el riesgo de convertirse, como dice un artículo, en un patio de recreo para los privilegiados. Si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos viendo es la posible cooptación de una herramienta revolucionaria. Algo que empezó como un instrumento de independencia económica para un colectivo vulnerable, podría transformarse en otro vehículo más para que los que ya son ricos y famosos acumulen más riqueza, marginando, irónicamente, a quienes les prepararon el camino. Y todo este debate sobre poder, dinero y desplazamiento nos lleva de vuelta al misterio con el que empezamos. La noticia de la celebridad de casi 70 años, que según Katona, está a punto de unirse. Porque esto ya no es solo una cuestión de ganar dinero, es un desafío frontal al edadismo, a ese prejuicio por la edad que está tan arraigado en la industria del entretenimiento. Es una declaración cultural potentísima. En una industria que te considera invisible a partir de los 40, especialmente si eres mujer, esta movida es un acto de rebeldía. La propia Kerry Katona parece verlo así, como una carrera sin fecha de caducidad. En la entrevista afirma con orgullo que planea seguir creando contenido hasta los 101 años, sentada en su mecedora. Y aquí también se ve su astucia mediática. El hecho de que no revelara el nombre del famoso no fue un descuido. Los análisis lo interpretan como un adelanto calculado. Es una técnica de relaciones públicas brillante. Es brillante porque maximiza el impacto. En lugar de dar una sola noticia, crea una saga. Primero, la noticia de que alguien viene. Eso genera un ciclo de especulación en la prensa. ¿Quién será? Luego, cuando el interés esté en su punto más alto, vendrá la revelación. Segundo ciclo de noticias. Y finalmente, el lanzamiento, que será el tercer ciclo. Está exprimiendo una sola pieza de información para obtener semanas de cobertura mediática gratis. Y mientras tanto, ella se mantiene en el centro de la conversación. Exacto. Lo que es fascinante aquí es el cambio de paradigma para las celebridades de mayor edad. Las oportunidades en los medios tradicionales como el cine o la tele se reducen drásticamente con los años. OnlyFans les ofrece una alternativa radical, un canal directo para monetizar décadas de lealtad de sus fans, la nostalgia, el valor de su marca personal. La plataforma se convierte, como la define el análisis de negocio, en un ancla económico para el final de la carrera. Un plan de jubilación. Pero en lugar de meter dinero en un fondo, inviertes en tu propia marca. Y es un plan de jubilación que controlan por completo, sin agentes, sin directores de casting, sin ejecutivos que les digan que son demasiado mayores. Además, la estrategia de Katona va un paso más allá. No solo está vendiendo su propio contenido, está monetizando la narrativa del crecimiento de la propia plataforma. Al posicionarse como la que tiene la información privilegiada, la que sabe quién es el próximo gran fichaje, eleva su propio estatus. Ya no es solo una creadora más. Es una especie de gurú, una autoridad en este nuevo ecosistema. Entonces, si recapitulamos, hemos partido de un chisme y hemos terminado hablando de modelos de negocio, de luchas por la visibilidad, de apropiación cultural y de cómo se desafía al edadismo. La historia de Kerry Katona y esta misteriosa figura de casi 70 años no es una simple anécdota. Son la vanguardia de una tendencia mucho mayor. Nos están mostrando cómo estas plataformas han dejado de ser algo marginal para convertirse en herramientas centrales para la gestión de la riqueza, la recuperación de bancarrotas y, como decías, la planificación del retiro en el mundo de la fama. Hemos pasado el punto en que se podía ignorar esto. Ya no es un fenómeno menor. Son ecosistemas económicos y culturales complejos, muy poderosos. Están redefiniendo las reglas del juego sobre lo que significa ser una figura pública en el siglo XXI y sobre cómo se mide y se monetiza el valor del trabajo, la imagen personal y, en última instancia, el propio legado. Para cerrar, quiero dejar una idea provocadora que se desprende de todo esto. En un mundo donde una celebridad puede monetizar directamente su imagen y su historia sin intermediarios, con un control casi total, la pregunta es,
¿qué es lo último que queda por vender? Y cuando la audiencia paga por este acceso tan directo, ¿está comprando una conexión más auténtica con esa persona? ¿O simplemente está financiando el siguiente acto de una actuación pública que nunca termina?